Siéntate, Antonio, ponte cómodo. Vamos a poner el libro ahí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Un poco con salud muy fuerte, pero bueno. Deslumbrado. Eso es cuestión de acostumbrarse a la luz. Antonio Vergara. Antonio Vergara. Y ese abajo. Abajo por parte de mi madre. Sí, que se puede, porque normalmente nunca se suele dar el segundo apellido, ¿verdad? Y luego nuestra mamá se puede enfadar. Antonio, ¿tú dónde naces? En Madrid. En Madrid. En 1927. 27. Voy a por los 82. 27. Y con la mente muy lúcida, ¿eh? Dicen, no lo sé. Se me olvidan muchas cosas. Sí. ¿Es cierto que se pierde la memoria con los años? La memoria antigua, diríamos, yo la tengo muy presente. Sin embargo, de cosas de cada día se me olvidan con frecuencia. Y una cosa fatal y muy malo es la fisonomía de las personas. Hay una persona, vamos, que la encuentro el día siguiente y no sé, no tengo ni idea de cómo es su cara, si ha hablado o no ha hablado. Soy tremendo. Cuando daba clase, yo muchas veces pasaba lista a mis alumnos y ellos, estoy seguro que pensaban que pasaba lista para poner faltas de asistencia, y no es verdad. Pasaba lista para ver si me quedaba con sus nombres y sus caras. Nace en Madrid. ¿En qué barrio de Madrid? ¿Algún barrio emblemático? En el Paseo de la Florida, lo que era la Estación del Norte, San Antonio de la Florida, todo esto. El Madrid de los tranvías, que conocí los tranvías Sí, en Madrid. Madrid, De los coches de caballo. aunque todo aquel Madrid del Paseo de la Florida, de la bombilla, el merendero de la bombilla, las fiestas que se hacían allí, todo esto de pequeñito, claro, lo conozco, porque después en Madrid he vivido poco tiempo, he pasado muchas temporadas, porque mi familia toda es de Madrid, mis padres los dos son de Madrid, pero mi padre dependía de su trabajo, era ferroviario, entonces no existía la Renfe, era de los caminos de hierro del norte de España, y los traslados y demás pues le llevaban de un sitio a otro. ¿Y estudia en Madrid? Estudié en Burgos. En Burgos. ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se consagra sus estudios? En Burgos estudié en el seminario, para sacerdote. Ingresé en el seminario el año 41 y me ordené de sacerdote el año 53. Estudié parte en el seminario diocesano, parte en el seminario de misiones, misiones extranjeras. Y después las circunstancias, determinadas circunstancias, hicieron que a la hora de elegir quise venirme a Huelva, con disgusto enorme del arzobispo de Burgos, que me echó una bronca. ¿De pequeñito, Antonio, tenía claro que quería ser cura? No. De pequeñito más bien piensan los padres por uno. Sí, es cierto. Mi padre entonces lo que quería es que yo estudiara entonces ingeniería eléctrica, al menos un peritaje. Y con 9 años me empezaron a preparar para hacer el examen de ingreso en el instituto. Entonces se hacía así porque el bachiller era de 7 años. Entonces, cogiéndolo con 9 años y 7, pues ala. Pero empezó la guerra y se trastornó todo. Esto se fue todo al garete.
Entonces, cuando termina la guerra del año 41, yo ya más mayor, soy aspirante de Acción Católica, entonces la Acción Católica era algo floreciente y en mi parroquia, ya esto era en un pueblo de Burgos, en mi parroquia pues existe la Acción Católica y los chavales estamos en la Acción Católica con, no sé, al menos yo, con cierto entusiasmo, me gustaba aquello. Y me pasa una idea por la cabeza, que en aquella España que estaba muy maltratada, mal herida, muy humillada, muy empobrecida, yo digo que yo con 14 años aquí yo lo veía, el sufrimiento de este país lo veía. O sea, por una parte había un alarde de vencedores y una humillación de vencidos y mucho odio. Y eso, en unos ejercicios espirituales que hice, eso maquinándolo y revolviéndolo en la cabeza, me llevó a querer ser un mensajero de paz. Antonio, la guerra se veía venir por lo que tú escuchabas, eras muy pequeño todavía por aquel entonces y posiblemente no tenía esa percepción. Pero lo que posteriormente te contaron tus padres, ¿se veía venir o fue una auténtica sorpresa? Mis padres no la veían venir, mis padres veían y las conversaciones en casa eran de esto, y aunque éramos 3 nada más, mis padres y yo, pero bueno, y mi hermano era muy pequeñito, yo recuerdo estas conversaciones. Yo recuerdo la muerte de Calvo Sotelo, cuando mi padre preocupado le decía a mi madre, han matado a Calvo Sotelo, a ver lo que va a pasar, los lamentos. Pero analizando más en frío, creo que hay una exageración como para justificar un golpe de Estado. A mí me parece que hay una exageración. Que pasaban cosas, ciertamente. Y ahora no pasan. Sí. O sea, hay robos, había robos. Hay huelgas, había huelgas. Lo que pasa es que era otra España distinta. Es decir, la España, aquí hay una España muy pobre. Eso lo he aprendido más después, ¿no? La fuente principal de trabajo era el campo. España no tenía industria, los servicios eran muy escasos, quedaba la agricultura y la pesca, fundamentalmente la agricultura. Y la agricultura era de hambre. Entonces no se podía pedir paciencia, la necesitaban, no se podía pedir paciencia porque el coraje estaba a flor de piel. Eso hay que comprenderlo. El colchón amortiguador de una clase media acomodada, más o menos, sí, pero sin peligro, sin pensar no tengo que cenar, sino que las necesidades básicas están cubiertas. Este es un colchón amortiguador para poder vivir en paz. Porque los dos extremos casi se desconocen, se comentan, se critican, todo eso, pero no influyen en la vida diaria, que yo puedo ir a tomarme una copa antes de comer los domingos con mis amigos, o yo en verano me voy a la playa cuando puedo, o tengo un apartamento, no influyen mayoritariamente en eso. Eso no lo había entonces. También tenemos ahora una Constitución que afortunadamente se hizo con el consenso de todas las fuerzas políticas. Esto vale mucho. ¿Tiene fallos? Sí, tendrá fallos. Lo que no se puede hacer es, ahora mando yo a una Constitución a mi modo y medida, luego me tiras del poder y haces tú otra Constitución a tu modo y medida, o quitas, pones, llevas a la cárcel los que estuvieron conmigo, luego vienen los otros y sueltan los que tú llevas a la cárcel. Eso es un desbarajuste. ¿Pero eso motiva un golpe de Estado? Creo que no. Yo sé que hay mucha gente, y amigos míos, que me aseguran que sí. En ese libro hablo yo cómo quedó España. Los ferrocarriles, las carreteras, los medios de transporte, la industria, cómo quedó España. Cómo quedaron los edificios, cómo quedó Madrid, cómo quedó Barcelona. Es que yo a Madrid fui en el mes de abril del año 1939, recién se tomó Madrid el 1 de abril, se terminó la guerra, y yo estaba en Madrid en busca de mi familia, pues no sé, el día 19 o el día 20 de abril. Y Madrid estaba destrozada.
Antonio, ciñéndonos a la Guerra Civil Española, ¿podemos hablar de buenos y malos? ¿O en una guerra no puede existir ese calificativo? En la guerra existe ese calificativo. ¿Sí? ¿Buenos y malos? Sí, en la guerra sí. Siempre los malos son el enemigo. O sea, pero el enemigo del enemigo es el otro enemigo. Pero los nacionales dirían que los republicanos eran los malos, los republicanos dicen... Efectivamente. Entonces, después, cuando se pasa la guerra, si somos sensatos, tenemos que decir que somos españoles. Y yo no puedo decir que media España es cobarde o son hijos de mala madre. Yo tengo que reconocer que media España es igual que la otra media, con unos ideales más o menos equivocados, más o menos acertados, más o menos fuertes. Podía ser, qué sé yo, cierto anarquismo, pero también están las fuerzas contrarias en otro lado. Entonces, aquel lenguaje ofensivo de rojos, fachas, sí. El insulto, el poner... Yo tuve un alumno, fíjate, un alumno que le daba yo, aquí ya que yo le daba clases y le pregunté, ¿tú qué entiendes por rojo? Y entonces había unos tebeos, unos pinis de, no me acuerdo qué, un pirata, y este entendía que los rojos tenían la barba como cañas de escoba metidas así en la barba, furioso y tal. Y el pobre chiquillo, con 13 años, eso es la idea que tenía de lo que era un rojo. Había que decir, mira, no, los rojos son igual que los azules, solo que con distintas cosas en la cabeza. Pero eso era muy difícil de entender. ¿Te acostaste muchas veces, muchas noches sin comer, Antonio? Afortunadamente ninguna. Ah, menos mal, ¿no? Tuve que padecer mi cartilla de racionamiento, que la tuve 17 años, desde los 9 años, ya con 9 años empecé a tener cartilla de racionamiento, hasta los 16 años más tarde, hasta los 20 y tantos. Eso era muy duro, o sea, acostarse sin comer, no. Acostarse con hambre, más posiblemente mis padres. O sea, yo he visto a mi padre sacrificarse porque yo comiera. No lo valoraba, pero ahora sí, yo tengo escenas en las que he visto a mi padre sacrificarse. Antonio, una vez que acaba la guerra civil, que Franco se hace con el poder, ¿los españoles de la posguerra pensabais que una dictadura iba a durar tantísimo tiempo, 40 años? A mí no que era transitoria esa a mí dictadura? no me daba, entonces, cuando termina la guerra, no me daba por pensar eso, pero después ya estudiante, sí, porque cuando uno estudia, tengo profesores de todos los colores. Claro. Entonces, tengo desde el profesor, tiene la desgracia de que era el más malito, pero bueno, tengo el profesor que es un furibundo franquista y tal, y los rojos y eso, y tengo profesores que hablan de las ventajas y los inconvenientes de una democracia. O sea, que nos van enseñando a los alumnos un poco, no tanto a defenderla como a aprender lo que era. Pues eso sería muy penalizado, ¿no? Hablar de democracia en un aula. Sí, pero bueno, posiblemente es que eso no se imaginaba nadie que en las aulas de un seminario se hablase de eso. En los seminarios de entonces la enseñanza era idiomas nada, un poquito de italiano, si estudias algo de inglés tiene que ser por tu cuenta, pero no. De historia, pues una historia que después cuando llegas a mayor, y a mí me gusta mucho la historia, la encuentras y está capada. La historia que nos enseñaban era capada, claro, no era real, era a modo y manera del vencedor, ¿no? Pero después ya cuando empiezas a ejercer y no te aíslas, no te refugias en lo que, entre comillas, los buenos, sino que para ti son todos iguales y tú tienes contacto con otras personas que están en la otra banda y que son buenas personas, les ven más o menos derrotados, entonces es cuando empieza a despertarse en mí el juicio crítico. Y el ver que hay buena gente y a lo mejor pues han estado en la cárcel. Vamos a ver, por ponerte un ejemplo. Yo
formo una hermandad obrera. Y esta hermandad obrera podía hacerse de dos maneras. Civil, como podía ser un casino, porque tenían su centro social, o religiosa, una hermandad religiosa de las muchas que hay. Si la hacía religiosa, el problema era hacer un reglamento, una constitución, la aprueba mi obispo y ya está. Después, si son más o menos creyentes, no importa, así están las hermandades, así están. Tienen la aprobación. Si es civil, tiene que aprobarla el gobierno civil, tienen que mandar su estado de cuentas al gobierno civil, tienen que pasar a la aprobación de la junta directiva el gobierno civil. Y yo tenía en esa hermandad, tenía gente que había estado en la cárcel. Entonces, dentro de esa paz que a mí me ha defendido siempre, yo no podía decirle, fulanito y fulanito, retiraos de aquí porque el gobierno civil no nos va a aprobar. Eso me parecía una humillación indigna. Pero si hacíamos religiosa, entonces yo les expliqué la diferencia que había y les daba mi opinión de hacer una hermandad de Santa Bárbara porque no íbamos a tener problemas, etc. Y soslayé esa otra parte de contacto con el gobierno civil porque, por supuesto, hubieran sufrido humillación más de 4. Pero con el paso del tiempo, Antonio, tú llegaste a pensar que con la dictadura solo podía acabar la muerte de Franco, que el español no se iba a levantar nunca, ¿no?, para buscar o solicitar la democracia. Sí, eso lo llegué a pensar, además después me dio por leer cosas de los maquis, unos ilusos, cuando los maquis pasan el Pirineo, llegan casi hasta Lérida, tienen 100 metros, 100 kilómetros de conquista, pero aquí está el general Moscardó y demás. Entonces, es cuando eso lo veía claro, esa gente a dónde van. La consecuencia, eso, con conversaciones con compañeros y tal, es que y después la dictadura se fue un poquito más blanda, pues, menos en los últimos años. Después, pues uno ya que aquí hay que esperar y veremos si cuando muera Franco esto se cambia o no se cambia. No, claro no está, pero hay que esperar. Sí que es cierto que hay un movimiento, mucho en el clero, un clero de entonces, que le gusta, que pregona y que quiere la libertad y la democracia. Y eso hacía daño. Pues no hacía tanto daño por decirlo, por manifestarse o por tener su revista, como por la multa que les ponían o por llevarles a la cárcel de Zamora, porque es que Franco tenía en Zamora una cárcel para curas. Claro, si hacían eso, entonces se hacía público. Si no hacían eso, pues no pasaba de las 100 personas que le habían oído. Ahí se quedaba. España no volverá a ser una república, ¿no? O tal vez, sí. No lo sé, yo eso no lo veo tan claro. Yo eso no lo veo tan claro porque es que la mayor parte del entorno nuestro son repúblicas. Hay unas monarquías muy testimoniales, pero yo no me atrevo a decir, es que decir que siempre, eso es muy arriesgado, ¿no? Llegó el año 1790 y Francia, que digo, nosotros lo hicimos mucho mejor. Nosotros no matamos a nadie, Antonio, hablas en este libro del encuentro de Franco con Hitler. Sí, en Hendaya. En Hendaya. Eso me parece a mí que todavía no está bien aclarado. Sí, hay muchas historias. Yo estuve una vez en la biblioteca de un cónsul de Dinamarca en Sevilla, en el Paseo de la Palmera. Y tenía un libro escrito por el intérprete de Hitler, que vino a esa reunión, y allí veía otras cosas. Pero he querido buscar ese libro y no lo he encontrado nunca. Me dicen los más antiguos del lugar que Huelva se tomó sin sangre. ¿Qué conocimientos ha podido tener sobre eso? No hubo demasiadas muertes en Huelva, ¿no? No hubo guerra. No hubo guerra, exactamente. No hubo guerra, que es distinto. Sí, hubo muertes. Muchas. Por eso cuando alguien, también algún amigo mío que me ha leído esto, dice que
que esto no es así. Mira, no, esto es así donde yo lo viví. Esto no es así aquí. Claro, aquí al mes ya habían llegado las tropas de Queipo de Llano y demás, y habían conquistado esto. Y como táctica de guerra, no podía dejar las tropas aquí, los mandos, manteniendo un orden, nada, sino que dejaba aquí una fuerza extraña, más o menos falangista, donde entraba lo político y las venganzas personales, pero era la única manera del ejército ir avanzando, sabiendo que en la retaguardia no se movía nadie. Pero muertes hubo muchas. Muertes hubo muchas en todas partes y por todos los campos. Quizás yo me atrevo pienso, ¿no?, que una vez acabada la guerra no debió matarse a nadie. Claro. Veo Estados Unidos, su guerra de secesión, terminó la guerra de secesión, pues terminó todo. Y aquí esto siguió incluso contra la voluntad del Papa, interviniendo ya fuerzas más serias, pero no, esto había que defender esta unidad española y esta limpieza casi étnica, un poco acostumbrados con la Inquisición, o sea que no. Por fortuna los españoles no volveremos a vivir esto. Yo creo que no. En estos tiempos de corre es difícil, ¿verdad? Yo creo que no. Sin embargo, una de las razones que me animan a mí a escribir y a hablar de esto es para que no se olvide, porque si se olvida corremos el peligro de que se repita y eso no puede repetirse. Eso no puede repetirse, porque se repite y suben. Es difícil, yo creo que es muy difícil que a ti te explique, por ejemplo, cómo veía yo el odio de las personas, cómo veía la pena, la rabia, los programas, las arengas. Mira que yo en Burgos, un crío ya más mayor, adolescente, que ha caído Teruel, y yo iba a la manifestación, y fui a la manifestación de Barcelona, de la toma de Barcelona, porque había caído Barcelona, porque el ambiente además era así. Afortunadamente ese odio ya ha desaparecido. Yo creo que sí, que el odio años. Ha desaparecido totalmente. No puede haber odio, se han pasado 70 años, ya las familias se han mezclado. Ya, yo pongo un ejemplo, y perdona una dirección, cuando mi abuelo materno estuvo en la guerra de Cuba, y yo era un niño cuando hablaba con mi abuelo, pero para mí la guerra de Cuba pues estaba al lado de los Reyes Católicos. O sea, no podía imaginármela la diferencia que había del año 1808 al año 1940 o así, ¿no? Y yo creo que a la juventud de hoy le pasa eso. Les conviene que lo sepan. Vamos a conocerte, Antonio, un poquito más por dentro, ¿eh? Vamos a hacer un recorrido abierto por tu interior. Tú lo poco o lo mucho que has aprendido en la vida, ¿de qué o de quién lo has aprendido? Pues mira, el concepto de la ética de la vida de mi padre. El concepto de no moverse, de estarte quietecito y conformidad y eso, de mi madre. Y después, la parte mía es del Evangelio. El Evangelio. Porque documentos de la Iglesia, a la Iglesia la conozco tanto, y la he visto a veces tan comprometida en cosas absurdas, en cosas que no son, que a mí me parece, que no son cristianas, porque el mensaje de Jesucristo es un mensaje distinto. Todo eso ha influenciado en mí. Pregunto que no afirmo. Antonio, ¿la Iglesia es una institución en decadencia? Puede ocurrir que aquí esté un poco en decadencia, por lo menos en determinadas esferas, pero a lo mejor en África está en auge. Bien. O sea, es lo que hablar de la Iglesia es muy complicado, ¿eh? Primero te dicen, Iglesia somos todos, pero después uno habla y los demás somos los corderos. Antonio, si tuvieras que destacar tu principal virtud de la que te sientes más orgulloso, ¿cuál destacarías? Yo, pues, no sé, el haber dedicado en los años que he salido de la Iglesia con fidelidad,
a la iglesia y dedicándome, sin abandonar y sin enfrentarme con nadie, pero dedicándome de un modo especial por las clases más pobres. Pero no, a lo mejor ellas sin darse cuenta. O sea, es un poco el mensaje, el trabajo, la organización, buscando. Yo creo que eso a mí me ha gustado, me ha movido. Ser voz de los que no tienen voz, me han llamado la atención a veces, me han dicho no hagas esto, sé prudente, esas cositas me las han dicho. Y hay un momento en que, bueno... Antonio, a lo largo de tu vida, ¿has puesto la otra mejilla o has devuelto el golpe que te hayan podido dar en un momento determinado? No he devuelto el golpe. Tampoco he tenido derecho de poner la otra mejilla. Yo no tengo en mi vida, no tengo más que una persona a la que reconozco que me ha hecho daño, y me ha hecho mucho daño, con mejor o peor intención, pero bueno, tampoco estoy obligado a comer en el mismo plato. O sea, sencillamente, con los demás no, puedo tener mis encuentros y desencuentros y puede haberme dicho a alguien, pues notar que no le interesa, que mi amistad no interesa, pero yo en el fondo nada. ¿El que te la hace, te la paga? No. No conoces el rencor. No. Y si lo conozco me aguanto. No lo sé. ¿Tienes hijos, Antonio? No. No tienes hijos. No. Entonces no puedo hacerte la pregunta. Si yo pudiera traerte aquí al personaje de la historia, cualquier personaje de la historia, ¿con quién te gustaría charlar ahora mismo media horita y tomarte un cafelito con él y poder hablar? Pues hombre, hay personas que ya no viven, pero el profesor Tierno Galván me gustaba muchísimo. El cardenal Enrique Tarancón, me gustaba mucho. Era un hombre con... aquí me gustaba hablar con Jaime Madruga. Estuvo aquí hace... Le he visto alguna vez. Un mes estuvo aquí sentado. Me gustaba hablar con Nardi, que no está medio en la política, con Antonio Marín, José Antonio Marín, Rite. También estuvo aquí, director del puerto, presidente del puerto. Hoy director del puerto. Con los hombres que se movían aquí por los años del 75 al 80, todos me encantaban. Hay una pregunta, hablando ahora que has nombrado dos políticos de auténtico talante y de raza, como José Antonio Marín Rite o Jaime Madruga. En aquella época, los años 75 al 80, el político que pertenecía al PSOE, al PP, bueno, apeante, Partido Comunista, Partido Andalucista, terminaban los plenos y se iban a tomar café juntos. Hoy eso es imposible. Eso creo Antonio, que es imposible. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Pues porque, no sé, si es que se está profesionalizando la vocación política, porque la vocación política es una vocación de encuentro, de trabajo, de estímulo, aunque los conceptos sean distintos. No cabe duda que el socialismo tiene una doctrina totalmente distinta del liberalismo de derechas. Hoy son distintos, pero por eso no cabe odiarnos, ¿no? Es decir, yo no puedo transigir dentro del PSOE con esta doctrina y tú no puedes transigir dentro de tus ideas con esta otra. Muy bien, pues vamos a hacer nuestras campañas, pero vamos a hacer nuestras campañas como aquellas, con respeto. Claro. Pero ¿qué ha pasado? Mira, el Partido Andalucista era Partido Socialista Andaluz. Sí. El Partido Socialista Andaluz tenía grupo parlamentario en Madrid, 5, 2 en Barcelona, en las Cortes de Barcelona, en la Generalitat. Ahí había 2 andaluces. ¿Qué han hecho? Que al poco tiempo lo destrozaron todo. Cierto. ¿Qué era? ¿Ambición por quitar a este para ponerme yo? ¿Qué era lo que había? ¿Por qué entraron a la sede, rompieron la puerta, entraron y robaron documentos o destrozaron lo que quería allí? ¿Qué les pasaba? ¿Cuál es el resultado? Pues que no existe. Sí. Que no existe.
Podríamos hablar casi lo mismo de Izquierda Unida, que la línea descendente ha sido tal que, bueno, se han quedado con 2 diputados tan solo en Madrid. Sí. De los casi 17 que creo que tenía Julio Anguita cuando era coordinador. No, Carrillo tenía, me parece, 17. Carrillo, exactamente, por eso te digo. Ya el PC. Sí, sí. Y luego el mismo Carrillo se retira del PC y muchos de esos hombres se van al PSOE. O sea que esto, y Soletura era un aguerrido convencido comunista y se viene después a eso. Y Samprún, ministro también de Cultura. O sea que, ¿qué pasa? Yo te diría, ¿qué pasa el año 36? Que en el Parlamento me parece que hay un comunista y un falangista, o falangista ninguno, no sé. Y sin embargo, todo lo que suena de la guerra son comunistas y falangistas. Curioso, necesita un estudio eso. Curioso. Pues sí, había unos poquitos falangistas que se llamaban camisas viejas. Y muchos falangistas que a Río Revuelto a lo mejor se añadieron, que les llamaban camisas nuevas. Entonces la misma Falange tenía sus camisas viejas y sus camisas nuevas. Aparte de que Falange como partido ya no existía. O sea que el año 1937, en el mes de noviembre, Franco dijo, aquí de partidos nada. Y supuso al sucesor de José Antonio, le metió 2 penas de muerte, después no le mató, pero ha tenido hasta el año 60 y tantos en Mahón. No me acuerdo cómo se llama. O sea que, ¿qué pasa con los extremos? Que prácticamente no existen y llega el momento, pum, se enardecen y surgen, no lo sé. Antonio, ¿el comunismo ha muerto? Pues yo no sabría decirte eso, no me atrevo a decirte. Las ideas es muy difícil que mueran. Ya. Hay una frase de Tertuliano que en el instituto, cuando estudiabais religión, salía Tertuliano como una apologeta del siglo I, que decía, estáis en contra nuestra. Nosotros llenamos el foro, llenamos las plazas, solamente os dejamos libres vuestros templos. Y vosotros nos matáis, no importa. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Y eso te lo enseñaban a ti en clase y te acuerdas, como un signo de la Iglesia, una apologeta, una defensa de la Iglesia. Eso es verdad para todas las ideas. Toda una idea, dale un mártir y la idea perdurará. Buena frase esa. Antonio, por medio para saber más cosas de ti, de tu forma de vida, tú para alcanzar eso que hemos denominado en esta sociedad, tener calidad de vida. Yo tengo calidad de vida. Antonio Vergara, ¿qué necesita para tener calidad de vida? Nada, lo que tengo. Lo que tengo. Y además digo, me ha ido bien. Me ha ido bien. Dentro, si pudiéramos establecer un escalafón, ¿el dinero qué lugar ocupa? No ocuparía el primer lugar, no ocuparía el dinero, tampoco el último. O sea, no soy tan utópico que diga el dinero no sirve para nada. El dinero me ayuda a no tener una preocupación para que mi mujer vaya a la plaza y si se rompe un frigorífico poder decir hay que comprar otro. Y a lo mejor pues disfrutar unas vacaciones, algún viaje, alguna cosa así. Pero eso para mí no es lo principal. No tengo envidia, ni siquiera una ambición sana de decir, a ver si puedo. Me molesta incluso dentro de la familia cuando veo a alguien de la familia con ganas de trepar, de ambicionar. Me parece que no, que hay otras cosas muy por encima del dinero. Pero es necesario el dinero. O sea, la pobreza no es una virtud. La virtud es el que acepta vivir pobremente no siéndolo. Pero el que sufre la pobreza no es un virtuoso, es un sufrido, un paciente, un hombre que tiene todas las bienaventuranzas. Pobre, ignorante, medio enfermo, hambriento, todo. Antonio, el rico no quiere dejar de ser rico y el pobre quiere ser rico. Esto tiene una mala solución, ¿no? Claro, y el que tiene un peso quiere tener 2 y el que tiene 5 quiere tener 10. Claro. Nunca estamos conformes con nada. Eso es así, eso es así. ¿Cómo se puede conseguir
una sociedad más igualatoria, más. Porque claro, está claro que las diferencias, el abanico social es enorme. Sí. Y yo, perdona, parece una inmodestia que te cuente mis experiencias. Yo conseguí poder montar un taller de confección para que las chicas de mi parroquia no fueran a apañar aceituna o a blanquear fachadas, que pudieran coser y tal. Y así, el trabajo era, pues nos daban un trabajo de algún sitio, por ejemplo, de Nuevas Galerías aquí, y yo las decía, mira, esto nos ofrecen hacer 500 prendas de estas a tanto dinero, y ellas decían si aceptaban o no aceptaban. Pero había entonces, no sé si eso te puede sonar, había muchas chicas en talleres por aprender, que iban y cosían y se mataban a coser por aprender. Y en el taller de confección también había chicas y tal. Pues yo dije, bueno, aquí hay las oficiales, las que más saben, las que llevan el tinglao, otras oficiales y otras aprendices. Pues tenéis que hacer las cuentas de tal manera que entre la que cobra menos y la que cobra más no haya una diferencia mayor a 10 pesetas. Claro. O sea, 5, 10, 15. 10, 15, 20. 20, 25, 30. Pero mantenerse ahí. Oye, me lo aceptaron estupendamente. No pasaba nada. No había eso, pues que no, yo trabajo más, yo trabajo menos. Eso parece ser una de las reglas económicas del comunismo, ¿no? Pues yo no sé si son del comunismo Parecido, o no, porque el comunismo a lo mejor en sus reglas puede tener muchas cosas. Sí. A la hora de ejecutarlas, la experiencia no es positiva. No, para nada. Entonces, son experiencias que han fracasado. Pero mira, cuando cae el muro de Berlín, ya era hora que cayera, Sí. ya los comunistas españoles están desilusionados, no pueden venir a España, pero están desilusionados del comunismo ruso. Ya empiezan a hablar del eurocomunismo. Ya Gorbachov también anda por ahí, por ese terreno. O sea, entonces, está claro que el comunismo ruso nos tenía engañados, por lo menos en general la población, no sabíamos, yo si leo Archipiélago Goulart, sí, y me creo lo que leo, sí que sé algo, pero que no leo Archipiélago Goulart entonces no sabía nada. Pero algo estaba fallando. Cae el muro de Berlín, cae todo el sistema comunista, al menos para Europa. Sí. Ahí en China queda no sé qué, el otro Fidel Castro quiere jugar a no sé qué. Pequeños resquicios que quedan. Y yo observo una cosa. Mientras había una coexistencia, el capital fuerte se mantenía con cuidado. Da la impresión que cuando cae el comunismo se frota la mano y dice, ya no tenemos enemigo, ya libres, y eso no es. No sé si esto que nos está ocurriendo puede servir para lección, para que algún sociólogo, economista, político de cabeza, sepan sacar una doctrina distinta. Pero yo pienso que tan fracaso es el capitalismo como es el comunismo. Porque es que la ambición no tiene tope, la ambición nuestra. Todos queremos más. Esto, si no se hace un sistema, no hay un sistema por el cual se frene esa ambición, pues no sé, ¿por qué ha venido esto que ha venido al mundo entero? Dejo aparte un problema que es muy nuestro del ladrillo. Lo demás, al mundo entero. Y a nosotros, doble, por ladrillo y por sí. Pues nos ha venido por la ambición de los capitales fuertes, que no tienen país y no tienen nombre, que con una S y una A lo arreglan, pero que quieren más y más y más. ¿A quién ha perjudicado? A la población normal, corriente y endeble, que está pagando las consecuencias. Esta epidemia económica, deduzco por lo que has dicho, Antonio, esta epidemia económica tiene nombre propio, ambición. Sí. Ambición. Nos quedan 4 minutos y esto se me ha hecho a mí muy corto, Antonio, esta entrevista se me ha hecho muy corta. Y llevamos algo así como 47 minutos de conversación y... Tú mandas. Y me gustaría, no, los técnicos, pero yo me quedaba aquí una horita más como mínimo.
como mínimo, porque se han quedado muchas cosas de las que quería hablar, pero en todo caso, como el fin del mundo no llega, pues tendremos mucho tiempo para hablar. Y vamos a aprovechar estos 4 minutitos que nos queda para ofrecerte unos cuantos nombres propios a los que me gustaría que le pusieras una frase o un adjetivo a cada uno de los nombres propios que voy a ofrecerte ahora mismo. Vamos a empezar por un nombre al que procesaba yo un agudizado sentido de la admiración. Juan Pablo II. No es mi hobby. No entra dentro de mis cálculos. El Juan Pablo II, para mí, se ha enfrentado con los teólogos de la liberación, que son, y conozco a algunos, personas que lo han dejado todo, que se han entregado en cuerpo y alma por defender e inclinarse a la pobreza. Lo de los viajes y todo eso es muy bonito, pero no ha profundizado, a mi modo de ver, no ha profundizado. Al contrario, Juan Pablo II ha frenado el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II, en frase de Juan XXIII, por cierto, hace pocos días estaba en Estambul y me he quedado admirado viendo en una iglesia católica de Estambul, en la puerta, la estatua en bronce de Juan XXIII, con una leyenda, el pueblo turco a Juan XXIII. Eso merece la pena. Cuando el pueblo turco, no la cofradía esta o la congregación la otra, sino cuando el pueblo de los que no están militando, no se ponen de rodillas en tus bancos y en tus confesionarios, queda admirando a un representante de Jesucristo. Ahí. Eso me encanta. Y Juan Pablo II, al concilio, entre, vamos a ver, la gente, y de esto, la gente, no me gusta decir la gente porque yo soy gente. En general, el pueblo no lo percibe o no lo ha seguido. Los estudiosos de la cosa sí, lo han seguido. El Concilio Vaticano II, que empezó con Juan XXIII queriendo abrir las ventanas de la iglesia para que nos entrase aire y oxigenarnos, quedó cerrada. Cerró esas ventanas. Hitler. A Hitler no puedo, aunque haya un obispo de estos de Lefebvre que el Papa les ha perdonado y todo eso, y se habla medio defendiéndole, Hitler es un ambicioso a quien el pueblo, sí, el pueblo en un momento determinado lo elige y después no da opción a que el pueblo le quite, pero es un loco de poder, un loco de poder, y los locos de poder no tienen frontera, no tienen límite. Todo lo que les estorba se lo llevan por delante. Es una soberbia. Franco. Pues Franco muchas veces he querido pensar como un hombre que cuando hace la guerra la hace de buena fe, pero otras veces me vienen muchas dudas, porque pensando en lo que eran aquellos tiempos, en una España un poco revuelta, pero pensando... No, sigue. 2 minutitos me dicen por ahí. Pensando en Sanjurjo, el general Sanjurjo, que muere en el campo de aviación de Lisboa sin poder llegar aquí, que era el jefe del movimiento. El general Mola en Pamplona, que es el organizador de todas las cosas y que muere en Castil de Peones, en la Sierra de la Demanda de Burgos, en otro accidente de aviación. La posible, no sé, hay un sector de españoles que dicen que sí y otro sector que dicen que no, pero yo me quedo. La posible salvación de José Antonio, que representaba a un grupo que no estaba muy, aunque se había ofrecido él a Franco que contase con él, no estaba muy así. La llegada de Franco a Marruecos, desde que salió el día 17 de Canarias, y que el día 18 le están esperando el general Quintelán y Yagüe, le están esperando en el campo de aviación de Tánger, ¿no? No sé. Y que no llega, y que llega a la tarde y que no llega. Y que solamente cuando él ve en el campo de aviación a Quintelán, que es un hombre muy alto y tal, y está todo ya Marruecos apaciguado, aterriza, no me gusta. O sea,
se viene cuando aquí ya está todo hecho y venga, ahora vamos adelante. La manera de hacerse de todo el poder en la finca de Pérez Tabernero en Salamanca, en aquella reunión que tienen, que preside Cabanellas, porque es el serial más antiguo. Y lo que están buscando, y me parece un acierto, un mando único. Un mando único para que no haya Queipo de Llano con unas ideas, Yagüe con otras ideas, sino aquí el mando militar único. Pero de ahí no salió el mando militar único. De ahí salió el capitán general de los 3 ejércitos, de ahí salió el jefe nacional del movimiento. Poder absoluto. Bueno, pues Antonio Vergara, abajo, testigo de nuestra historia, un libro que les recomiendo. Antonio, nos marchamos. Ha sido un placer y te tenemos que volver a invitar porque se han quedado muchas cosas. Pues nada. ¿Te has sentido bien, no? ¿A gusto? Yo sí, yo me siento muy a gusto.